Y, la, y si vemos que no lo destruyó, solo que, ¿qué pasó con la estatua? Se fue degradando de oro, plata, esto terminó en barro, en piedras. O sea, va a haber, lo que quiere decir proféticamente es que va a haber una degradación de ética moral en el planeta. ¿Sí? De oro a plata. Así mismo, con el Imperio Babilónico, que estaban las leyes, todo, todavía se estaba estableciendo las leyes de Elohim, todo ahí. El mismo Nabucodonosor reconoció que debemos adorarle al Dios de él y que se adoren al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego que los liberó del horno de fuego. Entonces, y así, en cambio Grecia, Roma, entonces la última generación, los últimos días, es una degradación total y eso es lo que estamos viviendo ahora, hermano. Las leyes del aborto, la homosexualidad, todo, la pedofilia, todo. O sea, los últimos días tiene que haber una degradación total de la moral, de la ética. Esto es proféticamente hablando de esta estatua. Entonces, Yeshua viene a destruir eso. Y dice que la piedra viene a tomar el reino, un reino de paz y justicia, de Shalom y Sadikim, la justicia. Entonces, ese reino es el reino milenial, ¿sí? Entonces, cuando Yeshua gobierne, ya aprendimos que viene se va a acabar la maldad en la tierra, el lobo morará con el cordero, el niño jugará con la serpiente, dice la palabra que el niño, donde está el hueco de la serpiente, él meterá la mano y jugará con la serpiente. Sí, ahí mis amados hermanos, ahí podemos poner un león y nos tiramos ahí de almohada. Entonces va a ser algo maravilloso. Se van a acabar la maldad en las plantas. Cuando Adán pecó, las rosas no tenían espinas, los cactus, todo eso, ellos fue la naturaleza totalmente corrompida. Y todo eso vuelve de nuevo a su estado del comienzo. Ahora, ¿qué pasa con las personas que fuimos arrebatadas? Todo dice la palabra que nosotros vamos a hacer, que van a ser gobiernos, autoridades, ¿sí? Por jerarquía, como lo vimos en las parashá pasadas y les comenté en las clases hace 2 semanas, de que van a haber jerarquías, ¿sí? Van a haber, tú vas a estar encargado de cientos, de miles, de 5.000, de 10.000, así van a haber jerarquías de acuerdo a lo que nosotros hagamos aquí en la tierra, ¿sí? Van a haber personas, no, tú vas a ser un gobernante, tú vas a ser un príncipe, no, tú vas a ser un ciudadano, tú vas a hacer esto. Entonces van a haber jerarquías, ¿sí? Las personas que nosotros venimos a ser resucitados en el Mashiach Yeshua, nuestro cuerpo glorificado, como lo declara las promesas en 1 Corintios 15, nuestro cuerpo glorificado, esto mortal se va a vestir de inmortalidad, esto corruptible se va a vestir de incorruptibilidad. Esto, nuestro cuerpo glorificado, nosotros no vamos a poder pecar porque ya lo corruptible se vuelve incorruptible. Sin embargo, el libro de Isaías, los últimos capítulos de Isaías, habla de que va a haber pecado y va a haber muerte. ¿Por qué? Yo cuando estudié esto, yo decía, pero si va a ser el milenio, si en el milenio estamos todos glorificados, fuimos arrebatados y fuimos transformados y nuestro cuerpo glorificado, ¿por qué va a haber pecado? ¿Por qué va a haber muerte? ¿Por qué va a haber todo esto? ¿Quiénes son los que van a morir? ¿Quiénes van a hacer eso? Las personas que sobrevivan a las 10 copas de ira. Perdón, a las 7 copas de ira. Las 7 copas de ira, las personas que sobrevivan a esto son las personas que van a entrar en el milenio. Y dice la palabra que al final del milenio, el adversario, Hasatán, que el Eterno lo reprenda, dice que él va a ser desatado. Porque cuando viene un ángel, entre el libro de Apocalipsis, viene un ángel, lo ata por 1000 años. Lo que termina en 1000 años, es desatado y le es permitido engañar a las personas que están en el reino milenial. ¿Sí? Presten atención a lo que les voy a decir, porque de esto que les voy a decir, les voy a hacer una pregunta de 2 puntos para la semana que viene. Presten atención a todos mis amados hermanos. ¿Ya? Entonces, el adversario viene y engaña a las personas, dice eso, declara la palabra, está en Apocalipsis. No estoy dando los versículos porque esto lo estamos llevando en MC, ¿sí? En MC están las clases de Liliana Hunter, capítulo por capítulo, versículo por versículo, están las enseñanzas de Apocalipsis. Entonces yo por eso no estoy profundizando en eso, estoy hablando de manera general. ¿Ya? Lo que me voy a profundizar ahora un poco es acerca del sacerdocio, que ya les voy a comentar un poco de eso. Entonces, cuando viene el adversario es permitido
y engaña a esas naciones y la gente dirá, de la gente que sobrevivió en ese reino donde está el reino milenial, el reino de Yeshua y todo, van a ser engañados algunos, ¿sí? Yo creo que nosotros no, porque ya somos vestidos de incorruptibilidad, sino que estos van a ser los descendientes de las personas, de los sobrevivientes de estas copas, que entraron al milenio, que entraron al reino, pero que no fueron sus cuerpos glorificados. Las personas que pecan y las personas que mueren. Entonces, van a ser engañadas estas personas. Y ahí es la guerra final, la guerra de Armegido, la guerra de Armagedón. ¿Sí? Luego de esta guerra de Armagedón, ahí es que viene la nueva Jerusalén. Esa viene de que desciende el fuego, desciende del cielo, desciende. Esa es la nueva Jerusalén que viene, y ahí sí es el mundo venidero. ¿Ya? Entonces, algo que casi no da mucho énfasis en cuanto a lo del milenio es acerca del sistema sacrificial. Y eso quiero dar unos 3 versículos rápidamente de que acerca de por qué va a haber sistema sacrificial. ¿Sí? La Biblia declara que nosotros vamos a... Déjenme buscar el versículo. Bueno, mis hermanos, mientras que busco algún versículo, el versículo que estoy buscando, mis hermanos, alguna pregunta, algo que tengan que de pronto quisiera que repita, hermanos, por favor, adelante, para pasar a estos versículos rápido. Amén. Bueno, entonces si no hay, seguimos. Ya. Bueno, si no, no encuentro el versículo. Siempre se me pierde ese versículo que es el versículo de Oseas acerca del sacerdocio. No sé si algún hermano lo tenga, que siempre se me pierde ese versículo. Bueno, el versículo que les quería enseñar que está en el libro de Oseas es que ahí especifica que el sistema sacrificial de Leví, de la orden de Leví, queda pausado. Queda pausado hasta que el Mashiach venga. ¿Y cuándo va a suceder eso? En el milenio. El Mashiach viene y restablece el sistema sacrificial. Sí, de nuevo van a haber sacrificios de animales, y eso lo vamos a ver en Ezequiel 42. Y les voy a mostrar, mis hermanos, igual esta clase está siendo grabada, mis hermanos, así que entonces también les voy a subir ahí el link por YouTube. Ezequiel 42, ya les voy a compartir rapidito, mis hermanos, ya para ir terminando. 42, 13. Les recomiendo, mis hermanos, si ustedes quieren tener una mayor comprensión en cuanto al sistema sacrificial, en cuanto al libro de Hebreos, del sacerdocio, de Ezequiel 40 hasta 48, son 8 capítulos nomás, ahí habla. 42, 13. Voy a ver si lo pongo un poquito más amplio. Dice, entonces el Eterno, escrito está. Luego me dijo, los bloques de los aposentos al norte y sur del frente del jardín apartados son los aposentos Kadoshim, donde los Kohanim que se presentan a Yahweh comerán cosas especialmente Kadoshim. Allí es donde ellos pondrán las cosas especialmente Kadoshim, las ofrendas de grano, ofrendas de pecado, ofrendas de culpa, porque el lugar es Kadosh. Entonces, en el milenio van a haber ofrendas por pecado y ofrendas por culpa. Me escribieron unos manos. Amén. Gracias. Gracias, hermano Karen. Gracias. Oseas 3:4 me pasaron. Oseas 2:11, vamos a ver. Para que nos quede claro. Ya, amén. Amén, aquí está. Gloria al Eterno. Oseas 3:4. Porque los hijos de Israel estarán en reclusión por mucho tiempo, sin rey. Los hijos de Israel no tienen rey. El último reinado fue de cuando ya Nabucodonosor lo cogió y lo tomó y lo llevó cautivo al rey, ¿sí? Y sin príncipe, y sin sacrificios, y sin un altar, y sin Kohanim, y sin manifestaciones. No va a haber eso, se quedó pausado.
Dice, estarán en ejecución por mucho tiempo sin rey. Oseas 3:5. Después los hijos de Israel se arrepentirán y buscarán a Yahweh su Elohim y a David su rey. Ellos vendrán temblando, temerán a Yahweh y a su bondad en el mundo venidero. ¿Sí? Entonces, después los hijos de Israel se arrepentirán y buscarán. Aquí es donde se vuelve a establecer el sistema sacrificial. Entonces, eso es lo que, aquí es donde se vuelve a restablecer, es en el milenio, ¿sí? Aquí todo esto habla del reino, del templo. Estas características que menciono aquí no fueron ni la del primero ni la del segundo templo, va a ser el templo que se va a construir. ¿Ven? Entonces, otro versículo, el 43:7. Aquí voy a darles versículos clave, mis hermanos, y esto les animo que por favor los lean. ¿Ven? Dice, desde el 6, oí a alguien hablándome desde la casa, y un hombre, aquí dice que es Yeshua, amén, estaba parado junto a mí. Él dijo, ven Adán, hijo de hombre, este es el lugar para mi trono, hablando del templo, el lugar para las plantas de mis pies, y donde yo habitaré entre los hijos de Israel para siempre. La casa de Israel, ambos ellos y sus reyes, nunca jamás profanarán mi Shem Kadosh, por sus prostituciones, por sepultar los cuerpos de sus reyes en lugares. Amén. Entonces, aquí dice que este va a ser el lugar donde el Eterno, o sea, Yeshua mismo, va a pisar. Sí, aquí es el lugar para la planta de mis pies y donde yo habitaré entre los hijos de Israel. El contexto es el templo. ¿Ven? Entonces, Yeshua va a pisar el templo y va a estar ahí. ¿Ven? Entonces, algo interesante también que el versículo 2 de Ezequiel 44 dice, Yahweh me dijo a mí, esta puerta permanecerá cerrada, no será abierta y nadie entrará por ella, porque Yahweh, el Elohim de Israel, entrará por ella. Por lo tanto, tiene que permanecer cerrada. Miren esto que voy a decir. Solamente puede entrar Yahweh, ¿sí o no? Por esa puerta. Y el versículo 3, solamente el príncipe, puesto que es un príncipe, se sentará allí para comer su plan delante de Yahweh. Él entrará por el vestíbulo de la puerta y saldrá por el mismo lugar. Entonces, esto es lo que yo le decía al príncipe, el Sar Habanim, lo que les enseñaba acerca de la clase de unicidad, y es Yahweh mismo, es Yeshua mismo. Amén. Entonces, él se sentará allí y él va a estar ahí. Ahora, si nosotros vemos el contexto de estos capítulos, de estos versículos de Ezequiel, vemos que solamente habla del sacerdocio, no del sumo sacerdocio. No habla del sumo sacerdocio. Lo que dice es, más adelante, es que, ¿por qué? Porque dice que los levín se fueron de mí cuando Israel se extravió, yendo extraviado tras ídolos, ellos cargarán con su iniquidad, entonces ellos no pueden servir como sumo sacerdote. ¿Quién puede servir como los sumos sacerdotes? Recordemos que eran los levitas son los que ministraban, los sacerdotes ministraban más profundamente y el sumo sacerdote, el Cohen Hagadol, él es el más, el que es. Entonces, aquí lo que menciona el libro de Ezequiel es que el Cohen Hagadol, el sumo sacerdote, es el príncipe, o sea, Yeshua. ¿Ven? Yeshua déjame ver si encuentro el versículo, no lo tengo anotado. Yeshua es el que va a, de pronto les encuentro el versículo, mis hermanos, aquí está. Amén. Aquí está. La obligación del príncipe como coengador será presentar las ofrendas quemadas, ofrendas de grano y ofrendas de libación en las festividades, en Rojodés y en Shabbat, en los tiempos designados de la casa de Israel. Él preparará las ofrendas de pecado, ofrendas de grano, ofrendas quemadas y las ofrendas de shalom para hacer expiación por la casa de Israel. ¿Sí? El príncipe hará esto. Él ministrará como coengador. Y este es el ministerio de Melquisedec. Yeshua mismo va a ministrar como sacerdote, como coengador en el reino milenial. En el reino milenial no va a haber un orden sumo sacerdotal por el orden de Aarón, no. Solamente va a haber del sacerdocio, no del sumo sacerdocio, sí, de Leví. Entonces aquí es donde el Eterno hace las dos combinaciones de los sacerdocios. Es en el milenio. Yeshua, como el orden de Melquisedec, como el coengador, como el sumo sacerdote, y los levitas, y especialmente del linaje de Sadoc, de ahí viene Pinjas y toda la promesa que Elohim le hizo a Pinjas,
Fitness en la Reina Valera, del sacerdocio perpetuo. Entonces, aquí es donde se combinan el sacerdocio, ambos sacerdocios. El sacerdocio de la voluntad perfecta de Elohim, que siempre fue el orden de Melquisedec, que aprendimos que Adán fue el primer Melquisedec, que Noé fue el octavo Melquisedec, ¿sí? Entonces, y así sucesivamente en toda esa línea, pero después, debido a que cuando el pueblo de Israel pecó con el becerro de oro, tuvieron que, ahí el Eterno lo iba a hacer, lo iba a hacer sacerdocio a todos, pero solo Leví fue porque Leví cogió y no se inclinó a adorar al becerro de oro y porque mató a todos los que adoraron de su familia. Entonces, por eso es que Elohim los cogió. Y como él no puede fallar a sus promesas, el ministerio levítico fue pausado, pero se restituirá en el milenio, pero no como sumo sacerdocio, sino solamente el sacerdocio, porque el sumo sacerdocio es por Yeshua. Entonces, ¿ven? Entonces, aquí está, y aquí habla de las fiestas, de nuevo se van a celebrar las fiestas, y aquí habla del versículo, dice, en el día 14, primer mes, tendrás el Pesa, festividad por 7 días, y en ese día el príncipe proveerá un novillo como ofrenda de pecado. Y aquí donde dicen que los judíos dicen, ¿por qué ustedes dicen que Yeshua es el cordero de Pesach si la Torá no especifica en ningún punto que para Pesach se dé un sacrificio por el pecado? Y ustedes dicen que el cordero de Pesach quita el pecado del mundo si la Torá no dice eso. Y cuando uno va a estudiar la Torá, efectivamente, no hay un requisito de una ofrenda de pecado para Pesach. La ofrenda que se necesita es para Yom Kippur, ¿sí? Y otro tema que les quisiera enseñar acerca de las conexiones que hay con Yom Kippur y Pesach, pero eso ya es, créanme hermanos, eso ya es mucho más profundo. Entonces, son entonces, esto, mis amados hermanos, que Yeshua, aquí en este versículo nosotros podemos decir que el Tanakh, las escrituras nos afirman que para Pesach se necesitará en el milenio una ofrenda por pecado, ¿sí? Entonces el sacrificio de Pesach también, el Corbán Pesach también es por el pecado. Entonces, déjenme un ratitito apagar. Es el Eterno. Entonces, eso, mis amados hermanos. Hasta ahí, por favor, alguna pregunta. Y miren, mis amados hermanos, si esto es otro, si nosotros leemos Ezequiel, todo esto habla del milenio y que nos dice, no, no debemos guardar las fiestas. Hermano, aquí habla que en el milenio vamos a guardar todas las fiestas, están escritas. Entonces nosotros vamos a decir, bueno, nosotros lo podemos decirle de una manera simple. Nosotros la guardamos porque estamos ensayando porque la vamos a cumplir en el milenio. ¿Y, y dónde está eso? Aquí en Ezequiel. ¿Sí? Entonces, y para terminar, una pregunta que muchos hermanos me hacen, y la verdad es que ayer justo conversamos con el pastor acerca de esta pregunta, y otra hermana también nos hizo esta misma pregunta, y si de pronto algunos tienen esta misma pregunta, vamos a contestar el día de hoy. Así que siempre me han hecho esta pregunta. Entonces, la pregunta es, nosotros de qué, si nosotros sabemos que la Nueva Jerusalén, el milenio tiene 12 puertas, las 12 tribus, no hay puerta de gentiles, no hay lugar para los gentiles, solamente para el pueblo de Israel. Entonces, ¿nosotros por cuál puerta entramos? ¿Qué tribu nosotros venimos a hacer? Entonces, la respuesta, mis amados hermanos, está aquí en Ezequiel 47, versículo 22. Amén. Dice, este es el territorio que dividirás, versículo 21, este es el territorio que dividirás entre las tribus de Israel. Lo dividirás por suerte como herencia, ambos para ustedes y para los extranjeros que viven entre ustedes, que dan a luz hijos que viven entre ustedes. Porque ellos no serán diferentes a los nacidos nativos entre los hijos de Israel. Ellos tendrán una herencia con ustedes entre las tribus de Israel. Darás al extranjero una herencia en el territorio de la tribu con la cual me habita, dice Adonai. La dividirás por suerte. Entonces, nosotros ahora, nosotros ahora
No sabemos, eso hablamos con Pastor, yo no sé si yo soy un judío, no sé si soy un danita, un efraimita, así. Nosotros a nivel espiritual somos de Efraín por la casa de Israel, pero a nivel de sangre no sabemos, ¿sí? Lo que le comentaba ayer con una hermana es de que los judíos dicen que si uno ama la Torá y empieza a hablar de la Torá y todo, nosotros tenemos un alma judía, dicen ellos, que nosotros somos de la tribu de Judá. Sí, nosotros no sabemos. Así hablamos también con el pastor ayer de que hay un hermano ahí que tiene un don de armar cosas, que tiene creatividad, que tiene don en las manos, diseños en la mente y los proyecta. Entonces dice, este ha de ser de la tribu de Leví o algo del sistema sacerdotal que diseñó ahí las cosas. No sabemos, mis amados hermanos, ¿sí? Entonces, esto al final nosotros seremos por suerte. Y dice, para ustedes y para los extranjeros, dice, que dan a luz, que ven ustedes, ellos no serán diferentes a los nacidos. Nosotros venimos a ser. Y si nosotros vemos en ese versículo, hay otra cosa más que también me preguntan, que si nosotros cuando seamos arrebatados y todo, vamos a tener hijos, vamos a tener familia, nos vamos a multiplicar, vamos a tener a mis esposas. Eso lo contestamos en la otra clase, mi amado hermano, se lo dejo de incógnita, porque ahí habla de los hijos nacidos entre ustedes, y de las familias, todo. Entonces, eso es otro tema que vamos a tratar la semana que viene, ¿sí? Entonces, mis amados hermanos, nosotros venimos a ser, somos ahora parte de Israel, entramos por la promesa de Efraín, porque a la casa de Judá, la casa de Judá, fueron cegados ellos están cegados. Dice el Tanakh, los profetas dicen que Dios le iba a poner un velo para que no puedan ver, y Pablo, Rabbi Shaul, en Romanos 11 vuelve a decir lo mismo. Romanos 11 vuelve a decir que efectivamente los yahuditas, nuestros hermanos, ellos están con un velo, ¿sí? Esto está en Romanos 11, dice, en este caso yo digo, no es que Yahweh repudió a su pueblo, Yahweh no lo permita, pues yo mismo soy un hijo de Israel, ¿sí? De la cera de Abraham, de la tribu de Benjamín. No, Yahweh no ha repudiado a su pueblo, al cual escogió de antemano. No saben que el Tanás dice que, bueno, ahí habla de Eliyá, que siempre guardó un remanente. Todo. Así es por misericordia. Déjame ver qué dice. No sé, aquí está. Romanos 11:8. Igual lo que dice en el Tanás. Yahweh les ha dado un ruas de letargo, ojos que no ven y oídos que no oyen hasta el día de hoy. Entonces, ellos ahora están cegados. Sí, por eso que nosotros, por más que le hablemos de nuestro Mesías, ellos van a estar cegados y pueden sacar miles y miles de excusas muy buenas, de una u otra forma, por decirlo así, de que ellos van a negar que Yeshua es el Mesías. Porque Dios mismo, el Eterno mismo permitió. ¿Para qué lo permitió? Para que nosotros entráramos, ¿sí? Para provocarlos a celos, y ahí viene la riqueza de los gentiles, de los goyim. Y aquí algo interesante que, a ver si no te jactes, te creas mejor que las ramas originales. O sea, nosotros no podemos decir de que nosotros somos mayores que los judíos porque nosotros tenemos la Torá del Mashiach. No, mis amados hermanos. ¿Sí? Ya. Dice, el 11:25. A que a tal grado ha caído sobre Israel, hasta el mundo gentil haya entrado en la totalidad. A mí me encanta en esta sí doy a la Reina Valera, le doy un crédito en este versículo, porque dice, a ver si pongo así sin strong, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en vosotros mismos, que en parte el endurecimiento que ha acontecido en Israel, o sea, Dios mismo endureció, cegó, es hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, lo que al profetizarle Jacob a los hijos de Efraín y Manasés, que Efraín se iba a convertir en los melos Haoyim, en la plenitud de los gentiles, y cuando haya entrado la plenitud de los gentiles a Israel, se hayan injertado, y así todo Israel será salvo. Entonces, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, ahí sí todo Israel está salvo. Entonces, eso, mis amados hermanos, ellos ahora tienen un letardo. Yo pienso que de pronto, algunos que dicen, de pronto yo creo que soy de la tribu de Judá,
no sabría porque de pronto tendrían un letargo en los ojos, no lo sé, porque también hay yahuditas que verdaderamente son de linaje de Judá, linaje de sangre, y que han creído en el Mashiach. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hay eso? No todos, porque si nosotros leemos el contexto de Romanos 11, hablaba de Elías, que se guardó un remanente que no inclinó. Entonces, Elohim siempre guarda un remanente, siempre permite un remanente. Entonces, hay un remanente de yehuditas que creen en Mashiach, y esos son los famosos judíos mesiánicos. ¿Sí? Nosotros no somos judíos mesiánicos, nosotros venimos a ser parte de raíces hebreas. Nosotros no somos de linaje de Judá, tal vez lo somos, tal vez no lo somos, no lo sabemos, algún día lo sabremos. ¿Sí? Pablo dice que Yahuditas no es el que es exteriormente o por la brimilá, por la circuncisión. Y dice, Yahudita es el que lo es el corazón. O sea, dando a entender que la naturaleza de verdad nosotros venimos a hacer por la fe en el Mashiach. Y para terminar el último versículo, Gálatas 3, que en Gálatas 3 dice el versículo, amén. Dice, vamos a leer esta. Multiplicados 3. Dice, y si vosotros sois de Mashiach, entonces simiente de Abraham sois y herederos conforme a la promesa. 28. Ya no hay Yehudí, no hay griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois Ejad en Mashiach Yeshua. Y si vosotros sois de Mashiach, entonces simiente de Abraham sois y herederos conforme a la promesa. Entonces nosotros venimos a ser parte de la promesa a Abraham. ¿Sí? Abraham no fue un judío, Abraham fue un hebreo porque cruzó. Y nosotros somos hebreos. Eso es lo que nosotros somos, hebreos israelitas. No somos yehuditas, no que yo soy judío, no, mis hermanos. Nuestra verdadera identidad es como hebreos. Y yo me atrevería un poquito más decir que nosotros somos hebreos nazareos, porque es así fueron como fueron llamados los primeros cristianos, por decirlo así. Fueron nazareos, que fueron los hebreos que creyeron en el Mashiach. Entonces nosotros venimos a ser hebreos nazareos. Entonces, mis amados hermanos, en conclusión, el Mashiach Yeshua en el milenio va a establecer su reino su reino sacerdotal como Cohen Gadol, y nosotros en el milenio venimos a ser parte del pueblo de Israel. ¿En qué tribu? Por suerte. ¿Sí? Venimos a ser, espiritualmente ahora somos de Efraín, pero en ese momento va a ser por suerte. ¿Sí? Nosotros en sí no somos la tribu de Efraín porque Efraín sería una mega tribu y ¿dónde estaría Adán y las demás otras tribus? Entonces, nosotros venimos a ser parte, y ahí dice en el versículo del capítulo 11 que nosotros venimos a ser de los plenitud gentiles, se injerta y ahí todo Israel es salvo, y ahí es la repartición en la tierra. Entonces, mis amados hermanos, con esto queda concluido la clase de hoy. Por favor, amados hermanos, si hay preguntas, dudas, comentarios, igual esto está grabado, lo vamos a subir a YouTube para que puedan repasar este tema. Es un tema muy importante que nosotros sepamos, mis amados hermanos. Ayer hablábamos con unos hermanos que estaban ahí que me preguntaron, ¿y usted más o menos a cuánto apunta que más o menos empiezan todos estos? Yo decía, mis estimaciones en cuanto a los años Shemitah y los años de Yovel, los años jubileos y todo, yo pienso que más o menos en el 2023. Y ese es mi cálculo que yo estudiando, y me doy cuenta que muchos pastores de raíces hebreas de todo el mundo, españoles, estadounidenses, colombianos, de todo. Liliana Hunter también mismo, también habla acerca del 2023. Entonces, como que en este año es el último Yovel y todo. Pero como les decía en las clases pasadas, y ayer lo hablamos, ahí con los hermanos que estamos ahí, de que ahí siempre hay un patrón de demora. Siempre en la parábola de Brisne, ellas estaban esperando, ya viene el novio, sí, es verdad, ya viene el novio, pero se demoró un poco. ¿Sí? Se demoró un poco. Moshe se demoró un poco en bajar. ¿Sí? Moshe se demoró un poco en bajar. Samuel se demoró un poco en llegar a la esta de Saúl. Entonces, siempre hay como una pequeña, un pequeño entonces, eso de ahí. Nosotros podemos traer al Mashiach antes. También hacían esta pregunta, me hacían esta pregunta. Bueno, se hace esta pregunta normalmente. No me la han hecho a mí, pero
una pregunta que hacemos también. Podemos, si ya Yeshua está determinado a venir un día, ¿podemos hacer lo que venga antes? Sí se puede. ¿Sí? Así como cuando el Eterno decretó que para Nínive en 40 días se va a destruir y no destruyó porque el pueblo hizo Teshuvah, el Eterno cambió su palabra. Él solamente puede cambiar su palabra cuando ve el Teshuvah. Por eso hay un misterio que el Zohar, el libro de Cábala profunda del judaísmo, dice que el misterio que los malajim no pueden entender la Teshuvah, porque la Teshuvah cambia los decretos del Eterno. Entonces, si hay un decreto que va a hacer esto, y no es que Dios miente, no, sino que es el poder de la Teshuvah. Y eso es lo que dice el apóstol Pedro. Kefa dice, no pensáis que algunos lo tienen por tardanza, sino que el Eterno es misericordioso, creyendo que todos hagan Teshuvah y se vuelvan y sean salvos. Entonces, eso, mis amados hermanos, la fecha exacta nadie sabe el día ni la hora, solo sabemos que es un Yom Teruah, en qué año no lo sabemos, en qué día no lo sabemos, y eso, mis amados hermanos. ¿Sí? Gracias al Eterno por este tiempo y gracias a ustedes, mis hermanos. Y pasamos al área de, ahorita, si hay lo que decía, algo que comenten, que pregunten, adelante, mis amados hermanos, y para pasar a las dos preguntas de la semana que viene. ¿Sí? Hermano David, Dígame, hermana. buenas noches, ¿cómo está? Hermano David, por favor, si no es mucha molestia, ¿me podría regalar 10 minutos después de usted, si es que se nos termina